¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a los relatos de misterio. Gracias por estar aquí con nosotros en Podcast 78. Gracias a todos los miembros, a toda la comunidad que pues constantemente nos escribe, nos envía historias, relatos. Bueno, como les hemos dicho, hemos regresado. Estuvimos un poquito en pausa. Ya hemos dado una mejor estructura para poder estar contándoles todas las historias que nos llegan, las que nosotros vamos también analizando, investigando. La idea es recopilar historias que simplemente sean interesantes, extrañas, algunas incluso sorprendentemente raras. Más allá de lo que podamos creer, las historias son buenísimas, pero puedo decirles que algunas de ellas de verdad creo que han sucedido, y lo único que me muestra con el tiempo todas estas historias es que el mundo en que vivimos es más extraño de lo que parece. Vamos a escuchar esta historia y bueno, vayan dejando sus comentarios. Gracias por suscribirse a el podcast 78, que por cierto ya llegamos a los 11,000 suscriptores. De verdad, muchísimas gracias. Recordaré esto hasta el día de mi muerte, dice esta historia. Tenía unos 10 años y me quedaba a dormir en el apartamento de mi abuela. Lo hacía bastante a menudo cuando era pequeño. Mi abuela no podía ver y mi tío tenía problemas de visión y tuvo dificultades, en general con temas de enfermedades. Solía dormir con mi abuela, pero ella decidió que ya era demasiado mayor para hacerlo, así que dormí en el sofá. Todo se sabía, todos habían ido a dormir y yo estaba ahí, intentando dormir. Escuchaba sonidos extraños hasta que de repente alguien empezó a decir mi nombre. Decía: Timmy, Timmy, ven aquí, no te haré daño. Y empezaba a escucharse una risa extraña. La voz era muy baja, era como un susurro. Volteaba a todos lados, pero no veía absolutamente a nadie. Quedé paralizado por el miedo. ¿Acabo de escuchar algo?, me pregunté. ¿O fue mi imaginación? Volvió a decir: Timmy, ven. Susurré algo, mas no pude escuchar. Algo que dijo no pude escuchar. Me horroricé en un punto y corrí a la habitación de mi abuela y le conté lo que escuché. Ella rápidamente trató de consolarme diciéndome que solo era un sueño, que no había nadie. Si alguien se levantaba, yo lo veía porque la luz del pasillo estaba encendida, así que nadie se había levantado. Era solo un apartamento de 2 habitaciones. Mi tío no era tan creativo para hacer trucos como este. Finalmente me di por vencido y volví al sofá para intentar volverme a dormir. Me tapé la cabeza con las mantas y me quedé ahí hasta que escuché la voz susurrante nuevamente. Me volvía a llamar por mi nombre y diciéndome que viniera. No sé qué me animó a levantarme y caminar hasta la cocina para ver de dónde venía la voz, pero simplemente lo hice. A la entrada de la cocina lo volví a escuchar una vez más. Provenía del almacén. Al escucharlo de nuevo por segunda vez mientras estaba ahí, la alacena, que tenía una puerta de plástico tipo acordeón, mi abuela ahí siempre ponía sus verduras enlatadas y otras cosas. Estaba bastante lleno. Apenas había espacio suficiente para que alguien se parara ahí. Me quedé congelado de miedo. Estaba sudando frío. Volví corriendo inmediatamente a la habitación a volver a decirle a mi abuela lo que estaba sucediendo. Incluso desperté a mi tío y hasta se levantó. Finalmente convencí a mi abuela para que fuera a la cocina y mirara la alacena. Evidentemente no la podía ver, pero al menos que se acercara. Finalmente lo hizo y me mostró que estaba vacío. Me decía: ves, no hay nada, aunque ella realmente no veía. También me mostró que la cadena y el cerrojo estaban cerrados. Lo más extraño es que yo podía sentir que alguien en la alacena me estaba observando en ese momento, pero no se veía nadie. No había espacio para que alguien estuviera ahí. Después de eso, varias ocasiones volví a escuchar susurros más, vamos a decir, más leves. El susurro parecía estar como contento con asustar a la gente. Se reía y era una voz grave, una voz rasposa, como si le divirtiera estar molestando a la gente. Al día de hoy,
Ya estoy más grande, ya pasaron bastantes años, pero lo recuerdo muy vívido. Hasta el momento no sé qué es lo que sucedía en esa casa, pero definitivamente algo se escondía detrás de esa alacena. Y bueno, no sé qué pasa, ¿verdad? Pero hay gente que cree que las puertas de las alacenas, de los baños, de los lugares pequeños, funcionan como, de alguna manera, para esconder entidades, ¿no? Entidades que, bueno, no tienen ningún, desde un punto de vista lógico, pues no tiene ningún sentido, ¿no? El por qué. Pero la realidad es que hay muchas historias así, similares, ¿no? En la que en ciertas compuertas, en ciertos cajones, pareciera que se esconden, pues, cosas, entidades, ¿no? Hay incluso ya algunos videos que muestran esto, sobre todo en casas antiguas, ¿no? Que se escuchan ruidos, abren y no hay nada. Incluso de repente está hasta tapiado, está cerrado, pero se sigue escuchando como si alguien estuviera de ese otro lado de la puerta, ¿no? ¿Quién es eso que está ahí del otro lado que de repente nos habla? Que de repente les habla a mucha gente. Esta otra historia dice lo siguiente. Una vez cuando tenía 6 o 7 me desperté, mi hermano mayor tendría como unos 9 años. Estaba parado junto a mi cama, no dijo absolutamente nada, pero me hizo señas con la mano, con la palma hacia arriba y con el dedo índice hacia él, como se le hace a la gente para decir ven aquí. Miré el despertador y eran alrededor de las 3 de la mañana. Recuerdo que era un despertador de los Rugrats. Recuerdo haber dicho varias veces, Justin, ¿qué quieres? Es muy tarde, es medianoche, ¿qué quieres? Pero no recibía respuesta. Después de que me levanté de la cama y comencé a caminar hacia él, él se dio cuenta y comenzó a caminar por nuestro pasillo en forma de L. Según la parte larga de la L, donde íbamos caminando, él estaba a unos metros delante de mí cuando dobló la esquina hacia la pequeña línea de la L. Lo seguí por un momento en el que doblé la L, ya no estaba ahí. Dije, Justin, ¿a dónde te fuiste? Pero no había ninguna respuesta. Me di la media vuelta y corrí hasta el final de la casa, donde estaban nuestros dormitorios y abrí la puerta de su habitación. Mi hermano, Justin, estaba profundamente dormido bajo sus sábanas. ¿A quién había seguido en aquella ocasión? Estas historias, y ahorita continúo, pero estas historias son muy comunes, en las que una persona se levanta de repente, ¿no? Y pues te está hablando tu esposa, tu esposo, tu hermana, alguien que viva en tu casa, lo sigues y resulta que esa persona a la que estás siguiendo no es el familiar que tú crees que es algo más. Y aquí hay dos respuestas, ¿no? O es algo más que se hace pasar físicamente como ese familiar reconocido, ¿no? O lo que se cree también es que precisamente la otra persona está dormida y tú lo que estás viendo es la parte espiritual, la parte astral, digamos. El cuerpo astral le llaman. O sea, tú estás viendo el cuerpo astral creyendo que estás viendo a la persona. Y de hecho en este caso pues pudiera ser. ¿Por qué lo digo? Porque el niño, el hermano Justin, estaba dormido. Y aquí ya ustedes mismos nos han contado historias increíbles que sucede precisamente esto, ¿no? Entonces, tal vez muchas de estas supuestas apariciones o supuestos fantasmas tal vez no lo sean. En muchas ocasiones simplemente tal vez es gente dormida, ¿no? O sea, el cuerpo astral, como dicen. Digo, obviamente esto desde un punto de vista de lo paranormal, ¿no? Pero bueno, seguimos en los relatos, ¿no? Dice, después de que me levanté de la cama, comencé a caminar hacia él, se dio la media vuelta, comenzó a caminar por nuestro pasillo en forma de L. Él estaba a unos metros de mí cuando dobló a la esquina hacia la pequeña línea, pero en el momento en que doblé, como les digo, no había nadie. No había manera de que hubiera podido regresar a su habitación sin pasarme, o sea, tendría que haber pasado por donde él estaba para que él regresara a su habitación y se hiciera el dormido, si suponiendo que fuera una broma. No había otra forma de llegar ahí, ¿no? Lo desperté para estar seguro y le conté lo que había experimentado. Me prometió que ni siquiera se había levantado para ir al baño, y mucho menos me habría despertado. Desperté a mis padres y les conté lo que sucedió. Mi mamá, por supuesto, pensó que lo había soñado todo. Hasta el día de hoy no puedo explicarlo.
Quizás tenía fiebre o estaba alucinando. Esta es la única conclusión lógica a la que he llegado. Pero recuerdo que en aquella ocasión tenía una gripe. No sé si algo tenga que ver. Bueno, pues ahí está este relato. Vamos a otra historia también interesante. Y miren, si quieren participar, yo les agradezco, que nos manden alguna historia, algún relato, y aquí más adelante ya lo estaremos contando, ¿ok? Vamos a otra historia y gracias, insisto, a toda la comunidad, pues que ya se ha suscrito. Vamos a esta historia que dice lo siguiente. Mi madre, la madre de mi madre, dice, o sea, su abuela, ¿no? Murió cuando yo tenía 6 meses. Así que nunca la conocí, pero cuando era niña, ella aparecía en mi vida con bastante frecuencia. La primera vez, cuando mis padres se acababan de divorciar y mi mamá nos mudó a la casa de sus padres por un corto tiempo, yo tenía como 3 años. Estaba en el dormitorio de mi abuela, donde dormía mi madre, mi hermano y yo. Estaba tratando de alcanzar la parte superior de la cómoda para mirar un joyero de la abuela, pero era una cómoda estilo highboy, demasiado alta para que yo pudiera alcanzarla. En ese momento entró en la habitación una mujer mayor con el pelo oscuro y brillante y un delantal. Le pregunté quién era y me dijo, era mi abuela. Ella me preguntó qué quería y le dije que quería mirar su joyero. Ella sonrió, tomó la caja y me dejó en la cama con su caja. Me alisó el pelo y me dio la vuelta para salir de la habitación. Le pregunté dónde estaba y dijo que tenía que ayudar en la cocina. Me deslicé de la cama y la seguí, pero ella ya se había salido de la habitación antes de que yo pudiera llegar a la puerta. El dormitorio daba a la cocina y cuando abrí la puerta pude verla en el fregadero mientras mi mamá y mi tía cocinaban. Regresé a la cama y subí para mirar un poco más la caja de mi abuela. Después de aburrirme de eso, fui a la cocina, no vi a mi abuela, así que pregunté dónde estaba, pero claro, todos me aseguraron que ella no estaba. Insistí que así era, que sí estaba, y le mostré a mi mamá la caja. Pero ella no me creyó y pensó que yo misma había logrado subir para bajar esa caja de joyas. Pero ella no veía la manera en que yo lo pudiera hacer. Bueno, el punto es que no me metí en problemas. Años más tarde, cuando tenía 12 años, soñé otra vez con mi abuela. En esa ocasión fue un sueño. Llevaba un vestido largo y rojo y me dijo que tenía un mensaje para mi mamá. Ella me hizo prometer que no lo olvidaría. Me dijo que le dijera a mi madre que todo iba a estar bien y que ella estaba saltando en las nubes como siempre quiso. Cuando le conté este sueño a mi mamá, ella se emocionó mucho. El color favorito de la madre, de la abuela, era el rojo precisamente. Y una de las últimas cosas que le dijo mi madre antes de morir fue: «Está bien, estaré rebotando en las nubes». Mi madre nunca me había contado esa historia antes. Años después de eso, realmente estaba luchando contra la depresión y mi matrimonio. No había sido cercano a mi tía desde que era niño y ella vivía en otro estado. Ella no sabía cuánto estaba luchando ni lo que me estaba pasando. Pero de la nada me envió el broche del camafeo de mi abuela con una nota. Decía: «No sé por qué me desperté esta mañana y decidí que deberías de tener esto. Creo que siempre estuvo destinado a ser tuyo». Y obviamente eso me dio muchos ánimos. Como si la abuela estuviera comunicándose, ¿no?, constantemente con esa familia. La verdad es que qué interesante historia. Y bueno, pues vámonos al siguiente relato, ¿no? Muchísimas gracias a los que nos están acompañando. Estos videos también se estrenan, así que pues si los ves en el momento del estreno hay un chat en vivo y si no, pues puedes dejar un comentario normal, ¿verdad? Bueno, vayan dejando sus opiniones. Ahorita yo les platico las mías, ¿no? Mis opiniones al respecto. Pero dice la siguiente historia, una historia corta. Dice: estaba en un puesto de comida lleno de gente para ver una película. Cuando me estiré para tomar mi pedido, sentí que alguien me tocaba el hombro. No pude responder de inmediato por miedo a derramar mi bebida, pero para mi sorpresa escuché a mi hermano, que vive en otro estado, llamarme por mi nombre y decir claramente antes de irme: quería hacer saber que ganaste. Me giré con una gran sonrisa esperando decir: ¿qué haces aquí y que gané? Cuando miré a mi alrededor y examiné el vestíbulo, no estaba a la vista.
Lamentablemente, cuando llegué a casa y devolví el mensaje de mi mamá al contestador automático, ella me dijo que mi hermano había muerto en un accidente automovilístico esa misma noche. Todavía me pregunto qué fue lo que gané. Pues bueno, qué lamentable por el hermano que falleció, obviamente, pero qué manera de despedirse, ¿no? O sea, qué manera de decir adiós. Y de esas historias, fíjese que hay muchas. Hay incluso algunas historias en las que llega esa persona que ya falleció y la ve no uno, sino muchas personas. La persona le va y le dice adiós a X ser querido, se va y después se enteran que a esa hora, en otro estado o en otro país, ya había fallecido, ¿no? Y después la gente se queda como, ¿cómo es posible? Si nos vimos ahí, ¿no? Pero bueno, hay muchas historias muy, muy locas, ¿no? Muy, muy extrañas. Fíjense la siguiente historia, vamos al siguiente relato. Dice, tenía 7 meses de embarazo de mi hijo y estaba tejiendo una manta de bebé. Se me había caído el ganchillo por el respiradero de la calefacción del suelo y no podía sacarlo. Entonces, yo siendo la mujer embarazada impulsiva, convencí a mi esposo para que me llevara a Walmart más cercano a la 1 de la mañana. Cuando nos estábamos preparando para salir, de repente experimenté un destello de luz y una escena se desarrolló dentro de mi mente. Mi marido fue detenido y iba a la cárcel por una orden judicial. Cuando terminó fue como si no hubiera pasado el tiempo. Me dejó una poderosa sensación de pavor y la experiencia se sintió muy real, como un chispazo, una visión. Me molestó, pero dejé el sentimiento a un lado, simplemente pensé que era mi mente demasiado productiva. Salimos hacia el Walmart y tan pronto como llegamos a la carretera, un policía nos detuvo. Fue como si toda la escena volviera a repetirse. Mi esposo terminó pasando una semana en la cárcel por una orden judicial enviada por error. Todos los carros fueron retirados cuando el fiscal del distrito descubrió que su libertad condicional de manutención de los hijos había terminado y que la orden judicial era un error. Supongo que la mejor manera de describir esto es que tal vez tuve una visión realmente, no sé cómo llamarlo, pero nunca antes ni después había sentido algo así. Ahorita les platico lo que creo que pasa en estos casos. Pero vamos a otra historia, ¿no? Vamos a otro relato y váyanle dejando esa manita para arriba si no lo han hecho en este punto, ¿no? Bueno, dice la siguiente historia. Sí, pero después de la muerte de mi esposo, recibí una llamada de larga distancia en mi teléfono. Esta llamada era un medium. Una persona que no conocía, ni ella me conocía a mí. Era un medium de otro estado. La conversación comenzó así. Tengo a tu marido aquí. Esperaba un engaño, alguna petición de dinero, etc. O sea, la persona que responde, ¿no? La señora que responde, que le dicen, oye, está tu marido de este lado, ¿no? Y le explican, aquí está, quiero hablar contigo. Y la señora dice, pues esperaba que hubiera un fraude, ¿no? Que le quisieran cobrar dinero, vamos, algo así, ¿verdad? Alguna triquiñuela, pero nada, nunca le cobraron absolutamente nada. Nada de nada, dice. Ella simplemente dijo, él no se irá hasta que le dé esta información. Lo que siguió fueron consejos de mi marido sobre dónde se encontraban los documentos esenciales, como una póliza de seguro de vida, qué regalar a determinadas personas, qué hacer ante determinadas situaciones problemáticas después de una llamada un poco larga. Mientras yo estaba, pues obviamente escribiendo todo esto, estaba empezando a desvanecerse, pero dice, al parecer, el esposo de esta mujer se estaba empezando a desvanecer, pero dice, saque la calcomanía, o sea, el registro de la guantera de su auto, que está a punto de caducar. Como escribí, ella no quería dinero, ella solo quería que él se fuera. Y nunca más volví a saber de ella. O sea, no le pidió de que, oye, dame esto, es que ya te ayudé, o es que ya no sé qué. La medio, mira, dijo, lo que quiero nomás. El consejo del esposo de esta señora fue bastante claro. Todo lo que me dijo, localicé la póliza de seguros de vida, que no sabía que tenía. Con eso se pagó el funeral y otras cosas. Una de mis principales preocupaciones. Los obsequios legados fueron prometidos y la gente se sorprendió que yo supiera de ellos.
Sin embargo, la mayor sorpresa fue la pegatina del registro. Manejé mi propio auto y no tenía ninguna razón para saber que la calcomanía vencería. Y sí, en efecto, estaba a punto de vencer. Estaba exactamente donde me dijo que debería estar. Vamos, que la información que le dio esta persona fue exacta. Y bueno, es que es muchísimos casos muy similares a esto, ¿no? Todo el mundo a lo mejor quisiéramos que fuéramos los elegidos, ¿no? De aquella persona que tanto uno quería, de su padre, su madre, y decir, oye, pues ojalá me mandara un mensaje, ¿no? A mí me pasó algo similar a esto, ¿eh? A mí me pasó algo similar a esto. Ahorita les platico cómo estuvo, pero me pasó algo así, similar, con un amigo. Déjenme les platico primero, pues, otra historia, ¿no? Dice lo siguiente. Fui enfermera de atención domiciliaria durante años. Tuve que ir a ver a un nuevo paciente. Cuando teníamos que ver a ese paciente nuevo, teníamos que obtener una cantidad ridícula de información. Afortunadamente, la empresa nos dio computadoras portátiles nuevas, así que no fue tan malo. Este paciente en particular necesitaba cuidado de heridas en el pie y terapia intravenosa. Cuando finalmente encontré su casa, entré en el camino de entrada y me senté ahí durante unos minutos. Tenía una sensación de que alguien me estaba mirando. Me senté ahí durante un par de minutos pensando que no quería entrar a esta casa. Así que recogí mis cosas y me dirigí a la puerta. Mi paciente respondió y me dejó entrar. Era una casa estilo rancho con cocina y sala y comedor de concepto abierto. Mi paciente estaba descalzo y, excepto por el vendaje para sus heridas, fue a la cocina a lavarse las manos mientras yo estaba en la computadora y mis cosas en la mesa del comedor. Me senté de espaldas y en la sala de estar, de espaldas a la sala de estar. Mientras encendía mi computadora portátil, escuché a alguien con zapatos pesados caminar por el pasillo. Tenía pisos de madera dura. Desde las habitaciones pude escuchar que alguien se movía y detenerse detrás de mí. Tenía la sensación de que estaba justo detrás de mí. Me di vuelta para presentarme, pero no había absolutamente nadie. Me di vuelta y todavía no había nadie. Miré a mi alrededor para ver si alguien, alguna puerta se había abierto, se había movido algo, pero no había nadie. Empecé a sentirme algo incómoda. Dice, sé que alguien estaba ahí, podía sentirlo. Mi paciente me miraba y se reía entre dientes, y él dijo, ¿qué pasa? Dije, no, nada. Me pareció oír a alguien cerca detrás de mí. Todavía tenía una sonrisa en su rostro y me preguntó, ¿eres sensible? Le dije, bueno, más o menos, ¿por qué? Él dijo, ¿te molestan los fantasmas? Si lo hacen, no tienes por qué hacer esto. Contéstame, dijo. Le dije, no, estoy bien, ¿por qué? Mientras tanto, mi paciente seguía sonriendo. Tenemos un fantasma. No tienes que tener miedo, es amigable. Pero le gusta un poco molestar, es juguetón, dice. A alguien también le gustan las computadoras, por lo que es posible que quiera ver qué estás haciendo. Es un poco protector, pero creo que estará bien contigo. Es un amigo mío. Le alquilé este lugar a él y a su esposa. Él estaba en la construcción y siempre estaba aquí arreglando cosas conmigo. Tuvimos un problema con el techo y él estuvo ahí hace 2 años reparándolo. Había estado subiendo y bajando escaleras toda su vida. No sabemos qué pasó, pero de repente perdió el equilibrio y al bajar del techo de la escalera cayó de cabeza en camino a la entrada. Llamamos al 911, hicimos lo que pudimos. Lo salvaron, pero dijeron que ya no estaba cuando aterrizó. Ya no estaba vivo cuando llegó. Lo mantuvieron con soporte vital hasta que llegara la familia, pero no hubo manera ni siquiera que se despidiera. No creo que sepa que estaba muerto, pero creemos que todavía está rondando por aquí. Lo escuchamos caminar por el tejado, por las zonas en las que él siempre estaba. Incluso se escuchan sus pasos, incluso también algunos familiares lo han podido ver. Tenía puestas sus pesadas botas de trabajo y así es como se escucha. De hecho, él siempre decía que quería morir con sus botas puestas, y de hecho así fue. Mientras hablaba, tuve la sensación muy fuerte de que en mi cara estaba muy cerca de mí, como si alguien estuviera a un lado mío viendo la computadora. Le dije esto y me dijo probablemente solo que quería revisar lo que hay ahí adentro, lo que estás escribiendo. Está bien, no va a pasar nada, dijo. Estaba un poco intrigada, dice, así que pensé que, pues bueno, en un momento esa sensación se iría, pero no, continuaba. Hasta que no salí de la casa, esta sensación de estar acompañada
estuvo ahí conmigo. Esto continuó todas las visitas que hice a esa persona. Al parecer, esta persona, este amigo, seguía visitándole. Buenísimo. Hace un tiempo, pues cuando todo lo de la pandemia y todo esto, un amigo, un colega, fallece, ¿no? Falleció, y creo que esta historia la he platicado por ahí antes varias veces, pero pues queda muy bien con lo que pasó con esta señora, ¿no? Me contacta una amiga que es medium de España, fíjense de dónde, de España, y me dice, oye, pues tal persona quiere hablar contigo, ¿no? Y yo, pues, ok, va, ¿verdad? Sí me sacó obviamente de onda, ¿no? Y pues me dijo cosas muy interesantes, ¿no? O sea, no fue un tema así muy directo en cuanto a cosas personales ni nada, sino más bien como conceptos, porque con este amigo solíamos platicar de conceptos de la vida, de la alimentación, del misterio, pero siempre como conceptos, como ideas nuevas que están surgiendo. Mira esto, mira aquella idea, está muy interesante, o cosas así, ¿no? Y pues bueno, o sea, era sobre eso, ¿no? Precisamente, ¿no? Sobre estas pláticas y charlas que llegamos a tener. Incluso en la última charla, pues hubo un pequeño debate, no discusión para nada ni nada, pero sí un pequeño debate sobre dos puntos de vista distintos, ¿no? Y curiosamente, pues era para ese tema, ¿no? Como para decirme que tenía razón en el tema que habíamos hablado. Y yo sí me quedé muy sorprendido, ¿no? Pues qué loco, ¿no? O sea, qué cosas, ¿no? Qué interesante, porque es lo menos que te esperas, ¿no? Que de repente nada más te digan, oye, te están hablando del otro lado, ¿no? Te están mandando este mensaje, ¿no? Un mensaje muy, muy sencillo, pero muy interesante definitivamente. Pues miren, estas historias donde las personas ven o sienten que algo está ahí, son muy comunes, sobre todo en personas que constantemente están trabajando en áreas donde las personas pues fallecen, áreas de medicina y cosas así, ¿no? Veladores, también no sé por qué, a lo mejor será la parte de la noche que te permite estar más intuitivo con los oídos y la vista más activa, digamos, más despierta. Pero debe haber algo dentro de nuestro cerebro y nuestra conciencia y todo que nos permite como ser más observadores, ¿no? Que nos permite a abrir la conciencia, ¿no? A observar o a sentir incluso este tipo de cosas, pero así como lo puedes abrir tu conciencia, puedes también cerrarla, ¿verdad? Depende pues qué prácticas tengas, depende si duermes bien, si estás saludable, cómo te educaron, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, hay muchas cosas qué tanto interés tienes en el tema, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo lo que le diría es manténganse con la mente abierta y atentos a este tipo de pequeñas señales, ¿verdad? Mientras más vas abriendo y observando, más cuenta te das que hay pues mucho más que observar, ¿no? O sea, son como diferentes capas y esas capas se van a observar hasta donde tú quieras observarlas. Algunas ocasiones las capas se abren de sopetón, pero eso es cuando traemos a como una apertura retrasada. Hay gente que ya le toca abrir muchísimo su conciencia y su mente y creen no estar listas porque tienen miedo. Entonces a ellos de repente les llega la sorpresa y por eso hay gente que se saca mucho de onda, pero pues si lo viven, significa que están listos, ¿no? Pero bueno, amigas, amigos, muchísimas gracias por compartir y por estar aquí en podcast. Gracias a todos los que se están suscribiendo. Y bueno, pues nada, un abrazo. Tenemos una nueva sección ahí para miembros del canal de este podcast. Pues queríamos primero pues estar seguros de si gustaba el concepto, si no gustaba, etcétera. Ya, si no me equivoco, ya debemos de estar cumpliendo un año. Nos queríamos esperar para abrir las membresías hasta ese tiempo, más o menos. Déjame ver cuánto andamos ahorita. Pero me parece que son 11,000 suscriptores. Sí, mira, 11,000 suscriptores. Así que, pues bueno, yo agradezco muchísimo a toda la comunidad. Este es un canal que va a ser como una especie de biblioteca del misterio, en el que pues vamos a seguir subiendo y subiendo relatos con la idea de que en la historia, digamos, del canal haya pues miles de relatos, miles de testimonios de cómo el mundo puede ser muy extraño, puede ser muy raro, puede ser muy interesante. Exactamente, mira,
El primer video que subimos, aquí lo tengo, fue a ver si viene la fecha. Fue el 14 de noviembre del 2022, ¿verdad? Y ahorita estamos a 16 de diciembre, o sea, ya cumplimos un año y un mes. Entonces yo creo que, pues sí es posible, creo que sí lo estamos, sí ha tenido de repente sus pausas y todo, pero pues vamos a seguir aquí, eso no cabe duda. Nada más de repente se nos junta mucho trabajo y puede ser que un día, 2 días no reportemos, o una semana, ¿no? Y regresamos otra vez. Pero tenemos muchas historias acumuladas ahí, así que gracias a los que son miembros, gracias a los que están suscritos, a los que le dan like, a toda la comunidad. Un fuerte abrazo, que estén muy bien y bueno, nos vemos en los próximos relatos. Un abrazo, hasta luego. Por cierto, va a haber también en vivos, de repente va a haber en vivos, de repente van a estar videos en estreno, también para que sepan eso. Ahora sí, hasta luego.